Capítulo 4. Somete su cuerpo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 23, 27. Servir con nuestros cuerpos. En este pasaje de las Escrituras, en el versículo 23 dice: y esto hago por causa del Evangelio. Pablo habla de la forma en que obran quienes predican el Evangelio y sirven a Dios. Además, el versículo 27 incluye estas palabras: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. De esto podemos deducir cuál es la demanda básica para un siervo de Dios sobre sí mismo. Y en los versículos 24 al 27, Pablo nos muestra cómo golpea su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Quisiéramos dejar en claro desde el principio que el sometimiento del cuerpo del que habla Pablo no significa algún tipo de ascetismo. Lo que Pablo afirma aquí es completamente diferente del concepto que algunas personas siguen, postulando la noción antibíblica de que el cuerpo es una molestia y que de liberarnos de él es una buena noticia. Para el pensamiento ascético, el cuerpo es considerado la raíz de todos los males. Por lo tanto, cualquiera que maltrata su cuerpo será liberado del pecado. Pero la Biblia nunca considera al cuerpo como una molestia o algo de lo que debemos liberarnos. Nunca enseña que el cuerpo es el origen del mal. Todo lo contrario. La palabra nos dice en esta misma carta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 6:19. Nuestro cuerpo debe ser redimido y un día tendremos un cuerpo glorificado. Por eso, cuando, parafraseando a Pablo, mencionamos este tema de someter al cuerpo para tenerlo bajo control, no debemos asociarlo con el concepto erróneo de los ascetas, porque si introducimos esta noción en nuestra fe cristiana, estamos cambiando el carácter mismo del cristianismo. Las personas pueden pecar con el cuerpo y pueden seguir pecando, aunque traten drásticamente a su cuerpo, pero el cuerpo en sí mismo no es el origen del pecado. En 1 Corintios 9, Pablo nos muestra que el que desea ser obrero de Dios debe resolver un problema, el de su cuerpo. Las palabras del comienzo, y esto hago por causa del Evangelio, indican que el motivo del apóstol es predicar el Evangelio. Pero, ¿qué debe hacer para predicar el Evangelio? Los versículos 24 al 26 describen lo que debe hacer y en el versículo 27 señala lo que ha hecho, es decir, que ha golpeado su cuerpo y lo ha puesto en servidumbre. Según el griego original, golpear significa literalmente golpear bajo el ojo, es decir, golpear el rostro hasta causar hematomas. El significado aquí es someter el cuerpo como si se lo golpeara con fuerza, para hacerlo esclavo en obediencia a aquel que será ministro del Evangelio. Esto, sin embargo, no implica que usemos nuestras manos para castigar o dar puñetazos al cuerpo físico. No debe equipararse con el duro trato del cuerpo, que Pablo menciona negativamente en Colosenses 2:23. Antes que eso, es un ejercicio o disciplina que Pablo realiza para que no sea que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado o descalificado. Para un siervo de Dios, esta disciplina que describe Pablo de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre es un principio fundamental para su vida. Todo siervo de Dios debe vivir de esa forma, porque ¿cómo puede alguien servir a Dios si su cuerpo no se somete a él? Pablo resuelve este problema que presenta el cuerpo, golpeándolo y poniéndolo en servidumbre. Así vemos que la expresión del versículo 27,
golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es el tema. Y los versículos 24 al 26 sirven como explicación. El primero, 27, nos dice el qué, mientras que los últimos, 24 y 26, nos explican cómo. Disciplinar nuestros cuerpos. Los que corren en el estadio, versículo 24. Pablo usa el deporte competitivo del atletismo como ejemplo. Los siervos de Dios que trabajan, como otros cristianos que sirven, son como atletas que corren una carrera. Todos corren, ninguno queda afuera, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En una carrera deportiva solo una persona recibe el premio, pero en la carrera espiritual que nosotros corremos, todos y cada uno tienen la oportunidad de ganar el premio. En ese punto nuestra carrera es diferente de la otra. Pablo usa la ilustración de correr para relacionarla con lo que sigue en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Lo que Pablo enfatiza ahora es que para ganar los juegos el atleta debe disciplinarse y ejercitar el autocontrol en todas las cosas. No puede abandonarse a comer o dormir desordenadamente. Sabemos que los atletas que compiten en juegos deben soportar una estricta disciplina durante su entrenamiento. Tienen claramente indicado qué pueden comer y qué no, cuándo dormir y cuándo no. Antes de los juegos no se les permite beber vino ni fumar, y hay muchas otras restricciones. Durante los juegos deben guardar muchas reglas severas. Por ello, todo hombre que compite en una carrera debe ejercitar el autocontrol en todas las cosas. Algunas personas quizás cuestionen estas reglas, declaren que no pueden vivir sin fumar o beber, o sin rebelarse, pero es imperativo que todos los que participan en los juegos tengan total control sobre su cuerpo. Deben ejercitar el dominio propio. ¿Cuáles son las cosas que deben ser dominadas? Deben controlarse las diversas demandas del cuerpo para que no exista una excesiva libertad. Porque en una carrera el cuerpo sirve solo a un propósito, el de correr la carrera. No es para dormir, o vestirse, o fumar, o beber y dormir. Es para correr. Muchos corredores deben evitar las comidas que tengan demasiados carbohidratos, no porque sean dañinas para su salud, sino porque no tienen utilidad. Hasta pueden ser nocivas a la hora de correr. El corredor debe ser moderado en todo. Debe golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. La disciplina comienza con el cuerpo. Aún así, nosotros que corremos una carrera espiritual, debemos comprender que de la misma forma nuestros cuerpos deben estar bajo control, deben respondernos. Todas las funciones de nuestro cuerpo se aunan para realizar una sola gran obra: correr para ganar. Ellos en verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 25. Para recibir una corona corruptible, las personas están dispuestas a disciplinarse. ¿Acaso nosotros que recibiremos una incorruptible debemos ser menos disciplinados? La corona corruptible que aquí se menciona se refiere a los laureles floridos, con los cuales los griegos de la época clásica coronaban a los ganadores de sus carreras. Esos laureles de flores frescas obviamente se secaban en pocos días, pero aún así los corredores estaban dispuestos a pasar por un largo periodo de entrenamiento con la esperanza de ganar solo esas efímeras coronas. Observemos la comparación que hace Pablo. Ellos corren en una pista de carrera, mientras que nuestra pista es el mundo. Ellos corren físicamente, nosotros correremos espiritualmente, sirviendo a Dios. Ellos corren todos, pero uno solo recibe el premio. Pero si nosotros corremos todos, todos podemos recibir el premio. El premio que ellos reciben es una corona corruptible. El nuestro es una corona incorruptible. Los contrastes son muy marcados, pero hay un aspecto que es igual. Es lo que se implica en el versículo 25. El que corre, sea cual fuere la clase de carrera en la que esté, de todo se abstiene, en todo ejercita el dominio propio. Con el control sobre el cuerpo sucede lo mismo. Así como los atletas
que corren en una carrera necesitan controlar su cuerpo, los que predicamos el Evangelio como siervos del Señor también debemos hacerlo. Aunque los objetivos son diferentes, el control sobre el cuerpo es el elemento clave para el éxito de ambos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire. Versículo 26. Aquí Pablo nos informa que correr por un objetivo sabe hacia dónde corre. Golpea al cuerpo, no al aire. Tenemos que considerar los versículos 26 y 27 juntos. En el versículo 26 dice que no corre a la aventura, no cambia el curso de derecha a izquierda o viceversa, no, corre en una dirección determinada. Tampoco boxea en el aire, porque en el versículo siguiente nos dice que golpea su propio cuerpo. Como mencionamos antes, la expresión griega significa golpear hasta dejar el rostro morado y negro. Por lo tanto, es un golpe duro, no una palmadita, ya que esta no podría hacer que el rostro quedara morado y negro. ¿Por qué Pablo trata tan severamente a su cuerpo? Bastante simple, para que su cuerpo se sujete a él. Poner en servidumbre significa convertir el cuerpo en esclavo, que también significa ponerlo bajo sujeción, es decir, bajo mi control. Por lo tanto, el fin es ponerlo en servidumbre, mientras que el medio es golpear mi cuerpo. Debo disciplinar a mi cuerpo hasta que él me sirva a mí y no yo a él. Si verdaderamente no has aprendido esta lección, es urgente que pases algunos años más aprendiendo a someter tu cuerpo antes de salir a servir. Todos los que sirven a Dios deben hacer que su cuerpo les responda. La Biblia nos muestra que trabajar para el Señor no es algo sencillo. No pienses que una persona a la que le gusta predicar desde el púlpito es un siervo de Dios. Nada está más lejos de la verdad, porque Pablo nos convence de que solo aquellos que golpean su cuerpo y lo ponen en servidumbre pueden servir a Dios. En caso de que tu cuerpo no responda a tu voluntad, quizá tengas que aprender bien esta lección para el Señor. No quieras pensar que con desear un poco trabajar para el Señor, eres apto para servir. Un siervo del Señor debe someter su cuerpo para que le responda. De otra forma, no le será de gran utilidad para Dios. Ser siervos. ¿Qué significa entonces la frase poner en servidumbre o someter? Primero debemos saber cuáles son las demandas del cuerpo. Tiene algunas demandas muy definidas. Por ejemplo, comer y beber, descansar, dormir, estar cómodo, vestirse, ser cuidadoso en tiempos de enfermedad y otras. El cuerpo necesita todas estas cosas. Someter el cuerpo significa entonces que a través de la disciplina diaria puede hacer que me responda cuando llegue el momento de trabajar o correr. Si tengo el hábito de ser autocomplaciente, cuando deba correr, descubriré que ningún miembro de mi cuerpo, ni mis pies, ni mis manos, ni siquiera mis pulmones, me escuchan ni responden a las demandas de la carrera. Es necesario un largo periodo de entrenamiento para que el cuerpo responda. De otro modo, es inútil esperar que responda al llamado del momento. Si falta entrenamiento y el cuerpo no se ha sometido, ¿cómo puedes confiar que te sirva cuando lo necesites? Cuando estés listo para trabajar, te encontrarás con que no tienes control sobre tu cuerpo ni puedes satisfacer sus demandas. No creas que mientras tu vida espiritual sea normal, puedes servir. También debes preocuparte por tu cuerpo. Pablo nos lo demuestra. Aquí no nos preguntamos si tu cuerpo goza de buena salud o no. Lo que estamos estudiando es si te responde o no. ¿Puedes someterlo y sujetarlo bajo tu dominio? Si no es así, no tienes forma de servir a Dios predicando el Evangelio. Este entrenamiento no se logra instantáneamente. Algunos temas espirituales pueden realmente resolverse en un momento, pero otros, como el de someter el cuerpo, pueden llevar años, quizás de 5 a 10. Las personas que habitualmente son descuidadas en esta área
quizás necesiten un periodo más largo para poder disciplinarse estrictamente. Por ejemplo, el cuerpo necesita dormir. No hay nada de malo o pecaminoso en esto. Es incuestionablemente una necesidad legítima del cuerpo. Dios nos da la noche para dormir. Es preciso. ¿Cómo puede alguien trabajar si no duerme? Pero quien ha sometido su cuerpo a la obediencia puede no dormir durante un tiempo si existe una necesidad especial. Esto es lo que significa someter el cuerpo y ponerlo en servidumbre. Puede ser que haya dispuesto a dormir 8 horas diarias, porque mi cuerpo lo necesita, pero para someter a mi cuerpo, como si lo golpeara hasta que me responda, puedo no dormir hoy si lo deseo. En esa noche fatídica del Getsemaní, nuestro Señor pidió expresamente a 3 de sus discípulos: velad conmigo. Está en Mateo 26:38. Pero ellos se durmieron. Por eso Él le preguntó a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? El Señor quería que velaran con Él, pero ellos cayeron dormidos. Ni siquiera pudieron velar 1 hora. ¿Es incorrecto dormir? Por supuesto que no, porque el sueño es razonable y necesario. Pero cuando el Señor nos demanda algo, lo que es necesario debe dejarse de lado, o dificultará o terminará con la obra de Dios. Por eso, cualquier persona que insista en que debe dormir en cualquier circunstancia no puede servir a Dios. Con esto no queremos decir que quien sirva al Señor no debe dormir todas las noches, porque si eso pasara, sería un ángel, pero tú no eres un ángel, y por lo tanto necesitas descansar bien por la noche. Sin embargo, dado que sirves al Señor y estás aprendiendo a someter tu cuerpo, puedes perder 1 o 2 noches de sueño en caso de emergencia. Esto se llama someter el cuerpo y ponerlo en servidumbre. ¿Qué es una carrera? Las personas corren todos los días y a toda hora. Todos sabemos que la forma normal de moverse es caminar, mientras que correr una carrera es algo no común. Caminar es una obligación diaria porque caminamos paso por paso todos los días. Correr una carrera, sin embargo, no es cosa de todos los días. Al correr debemos ir más rápido que en el andar cotidiano. La función normal del cuerpo es caminar, pero correr exige fuerzas suplementarias. En el último caso, por tanto, las funciones corporales se aceleran para un uso especial. El cuerpo no debe responder a una mayor exigencia, ya que además de sus funciones normales, tiene trabajo extra. El hecho de correr requiere un esfuerzo excepcional de parte del cuerpo, mientras que el caminar diario no requiere tanta energía. Pues bien, de igual forma, normalmente podemos dormir 8 horas, pero en caso de que debamos trabajar 4 horas más por día, solo dormiremos 4 horas. Y eso es lo que, espiritualmente hablando, Pablo quería decir cuando hablaba de correr una carrera. Significa una exigencia mayor que encontramos quienes deseamos servir al Señor. Pero los 3 discípulos no pudieron velar ni siquiera por 1 hora, y nuestro Señor señaló inmediatamente la causa, ya que era que en ellos el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¿Qué puede hacer un espíritu dispuesto si la carne es débil? El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne quiere dormir. Esto es tan inútil, por supuesto, como que el espíritu no estuviera dispuesto y la carne siguiera queriendo dormir. No es suficiente con tener un espíritu dispuesto. El cuerpo también debe estar dispuesto de la misma forma. Si éste no está dispuesto y cae dormido, demuestra que no ha sido sometido. La falta de sometimiento del cuerpo hace que la disposición del espíritu sea inútil. Para esto jamás debe interpretarse como que el cuerpo es la raíz del pecado o que es una molestia. Simplemente señala que para servir a Dios a veces debemos plantearle mayores exigencias a nuestro cuerpo, del que esperamos que coopere totalmente.
Esto es lo que significa golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. Debemos aprender a hacer que nuestro cuerpo no solo responda a los requerimientos normales de la vida, sino también que responda a las exigencias extraordinarias que surgen cuando servimos a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, pudo recibir perfectamente, sin cansancio, a Nicodemo, que vino a verlo cuando ya era de noche. Además, pasó varias veces toda una noche en oración. Todas estas circunstancias le exigían esfuerzos extraordinarios para mantenerse despierto. No es necesario decir que no apoyamos la práctica de que los hijos de Dios pasen toda la noche en oración con demasiada frecuencia, pero consideramos que sería una vergüenza que aquellos que han aprendido a servir a Dios nunca pasaran una noche entera orando. Por una parte, no debemos orar toda la noche habitualmente, porque eso sería incorrecto y nocivo para el cuerpo. Pero por otra parte, consideramos extraño que aquellos que dicen ser obreros de Dios no pasen ni una noche completa en oración en 10 o 20 años de servicio al Señor. No debemos ser excesivos y promover vigilias con demasiada frecuencia, para que el cuerpo no sufra y nuestros nervios no se pongan demasiado tensos. Pensamos que es anormal que las personas no oren durante el día sino durante la noche, dejando así de lado el sueño necesario. Pero también creemos que es cuestionable que un obrero de Dios nunca ore durante toda una noche. Como ya hemos dicho, correr una carrera no es algo que se haga diariamente, pero el entrenamiento sí es diario. Se necesita estar entrenado a tal punto que el cuerpo no se rebele, sino responda. La falta de control sobre el cuerpo significará que cuando sea el momento de trabajar para el Señor, el sueño será lo más importante para ti y de esta manera se convertirá en tu amo. Probablemente puedas hacer alguna tarea si el sueño no es vital, pero no podrás hacer nada si afecta tu sueño. Por eso, someter el cuerpo es un ejercicio necesario para los siervos de Dios. Cuando el Señor dé una orden y el ambiente exija otra cosa, podré dejar de lado temporariamente mis necesidades corporales y obtener energía y fuerzas suplementarias. En vez de yo rendirme ante mi cuerpo, Él se rendirá a mí y seguirá mi dirección. De otra forma, estaré amándome a mí mismo y seré inútil para la obra del Señor. Tomemos otro ejemplo, la alimentación. Sin duda recordamos cuántas veces nuestro Señor trabajó tanto que no tenía tiempo para comer. Nunca permitió que la comida fuera un problema para Él. Sin embargo, con esto no queremos insinuar que nunca comía, porque sabemos que sí lo hacía y que comía bien en tiempos normales. Aún así, podía dejar de lado la comida cuando se presentaba alguna necesidad del ministerio. Y esto se llama someter el cuerpo o ponerlo bajo sujeción. No debemos ser de los que no pueden trabajar sin comer. Lamentablemente, hay muchas personas que no pueden. Sin dudas, necesitamos comer. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, si estamos en medio de circunstancias especiales, podemos poner nuestro cuerpo bajo sujeción y no comer. Ahora recordamos la ocasión en que el Señor Jesús se sentó junto al pozo de Jacobo, en Samaria. Era al mediodía y los discípulos habían ido a la ciudad cercana a comprar comida. Cuando estaba junto al pozo, Jesús vio a una mujer samaritana que venía a sacar agua. Le pidió que le diera agua para beber y le habló del agua viva. Pero en ningún momento vemos que la mujer le diera agua para beber, aunque era mediodía, el momento justo para comer y beber. En cambio, los discípulos, al regresar, encontraron al Señor hablando con esta mujer samaritana, tan necesitada espiritualmente
cuya alma estaba amargada y sedienta. Le estaba explicando en detalle qué era esa otra agua, su agua de vida. ¿No nos muestra esto que aún a la hora de comer podemos hacer bien la obra del Señor sin alimentarnos? Si vamos a un lugar en nombre del Señor y no podemos trabajar porque tenemos hambre o porque no hay comida, es evidente que nuestro cuerpo no es útil. Déjame reiterar que no queremos que parezca que estamos yendo a los extremos, dejando de comer con frecuencia, pero sí queremos repetir que en momentos especiales debemos poder estar sin comer. La comida no es tan importante que no podamos saltar un almuerzo. Por el contrario, debemos ser amos de nuestro cuerpo. Debe obedecernos, no debe gobernarnos. Esto es someter el cuerpo. Según el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, se nos dice que en un momento la multitud había rodeado de tal forma al Señor Jesús que éste no podía comer pan. Y cuando sus amigos lo supieron, fueron a prenderlo y rescatarlo de esta situación, porque decían, está fuera de sí. Nuestro Señor, sin embargo, siguió trabajando, no porque estuviera loco, sino porque la multitud lo necesitaba. Cuando había una necesidad, Él podía dejar todo de lado, hasta la comida y la bebida. Comprendamos entonces que todo aquel que no pueda dejarse a sí mismo de lado en época de trabajo, puede hacer muy poco por Dios. En la hora de emergencia, debemos tener una pequeña cuota de exceso, una pequeña cuota de locura. Si es necesario, podemos someter a nuestro cuerpo sin que Él nos controle a nosotros. La Biblia indica claramente que durante tiempos de necesidad, el pueblo de Dios debe ayunar. El ayuno es el ejercicio por el cual se suspende temporariamente una demanda legítima del cuerpo. A veces ayunamos delante de Dios para poder dedicarnos a orar por un tema determinado. No promovemos que se haga ayuno regularmente 3 o 5 veces por semana, pero tampoco creemos que sea digno de felicitación que un cristiano no haya ayunado durante 8 o 10 años. Nuestro Señor trató el tema del ayuno en el llamado Sermón del Monte y necesitamos releerlo. Si no ayunamos, nos falta algo. El verdadero significado del ayuno es el sometimiento del cuerpo. Tomemos otro ejemplo, el tema de las comodidades. Esto también es una necesidad del cuerpo. No está mal que aquellos que sirvan a Dios en tiempos normales vivan una vida que incluya una relativa comodidad. Sin embargo, no podemos permitir que el cuerpo nos gobierne. Cuando surja alguna incomodidad en la obra de Dios, ¿cómo podremos servir si nuestro cuerpo nos desobedece? Algunos hermanos y hermanas cambian frecuentemente el lugar donde viven, no porque el Señor lo ordene, sino porque no están contentos con ese lugar, porque lo encuentran incómodo o no muy agradable. Por eso, la búsqueda de las comodidades se convierte en su forma de vida. Es la comodidad la que guía su camino. Estas personas no son útiles para Dios. Aprendamos a vivir sin comodidades. Alabemos a Dios si Él dispone que bajo la disciplina y el orden del Espíritu Santo tengamos una vida relativamente cómoda, pero sigamos sirviendo aunque el Señor ordene nuestros pasos de forma que no podamos vivir cómodamente y que nuestro cuerpo nos acompañe. No queremos ser considerados extremistas en cuanto a esto. Es aceptable que vivamos más cómodamente en tiempos normales, pero también es necesario que podamos soportar más incomodidades que otras si el Señor lo dispone. Algunos hermanos y hermanas solo pueden vivir cuando tienen comodidades. Si su nivel de vida baja, es el final. Para ellos, no son muy útiles para el Señor.
Cuando corremos la carrera espiritual del servicio al Señor, debemos tener nuestro cuerpo bajo sujeción. Podremos vivir en cualquier lugar, en cualquier ambiente. El sometimiento de mi cuerpo significa que no me afectarán los cambios en el ambiente. Podré seguir trabajando aunque la obra de Dios requiera que viva en un nivel mucho más bajo que el que yo tenía. Si no es así, me echaré atrás en el mismo momento en que el nuevo ambiente deje de estar en armonía con mi forma de vivir acostumbrada. Esto no significa, sin embargo, que estos hermanos que generalmente viven en un nivel de vida más bajo automáticamente podrán pasar esta prueba. A muchos de ellos les será imposible que su cuerpo soporte vivir en un nivel más bajo que el bajo nivel al que están habituados. Todo esto sucede porque las personas, sea cual fuera el nivel de vida al que están acostumbradas, se aman demasiado y no han aprendido a someter su cuerpo. Apliquemos este principio al ejemplo del vestido. Naturalmente, debemos alimentarnos bien y abrigarnos, pero sin prestarle demasiada atención a los atuendos externos. Sabemos que Juan el Bautista no se vestía a la moda. Por eso el Señor, hablando de Juan, les dijo a sus discípulos: «He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están». Mateo 11:8. Nunca habríamos visto así vestido a Juan. Lamentablemente, hoy demasiados hermanos y hermanas le prestan demasiada atención a sus ropas, como si no pudieran vivir sin mantener cierto nivel de vestimenta mejor que lo necesario. Naturalmente, no estamos diciendo que los hijos de Dios deban vestirse con harapos, porque esto no glorificaría al Señor. Debemos vestirnos adecuadamente y hacerlo de manera que cubramos las necesidades normales del cuerpo, pero en tiempos de necesidades urgentes, como las que Pablo describe cuando dice: padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. En 1 Corintios 4:11, de todos modos debemos seguir sirviendo a Dios. La vestimenta no será un problema y no debe afectar la obra de Dios si el siervo de Dios es tan disciplinado en su vida normal que su cuerpo esté sujeto a él. Tomemos la enfermedad como otra ilustración de este principio de sujetar el cuerpo a nuestro dominio. En tiempos de enfermedad o debilidad, el cuerpo parece demandar más cuidados, pero muchos que trabajan para el Señor se aman tanto que dejan de trabajar si se encuentran con la menor dolencia. Si Pablo hubiera sido así como estas personas y no hubiera vuelto a trabajar hasta que el problema de sus ojos se hubiera curado, probablemente no hubiera escrito muchas de sus epístolas. Seguramente no habría escrito la epístola a los Gálatas, ya que la redactó en un momento en que sus ojos lo molestaban mucho, porque ¿acaso no menciona: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano? Algo más, si Pablo hubiera esperado hasta que sus ojos se curaran por completo, probablemente no hubiera trabajado haciendo tiendas, ya que este trabajo, como sabemos, requiere de un uso intensivo de la vista, pero él predicaba de día y fabricaba tiendas por la noche. Su problema de visión no lo detuvo. De la misma forma, si Timoteo hubiese esperado hasta que se curara su estómago, la obra que él continuó realizando cuando Pablo salió de escena seguramente se habría acabado, ya que su problema estomacal era crónico. Aprendamos algo de esto: a cuidar nuestro cuerpo, por una parte, pero por la otra, a no amarnos tanto a nosotros mismos en tiempos en que la obra de Dios nos exige más. Cuando nos enfrentamos a una necesidad de la obra divina, debemos dejar de lado las demandas del cuerpo y responder a las de la obra. No hay dudas que la enfermedad demanda descanso y cuidado. Sin embargo, hasta un cuerpo enfermo debe responder a las exigencias de la obra de Dios. Someter el cuerpo y ponerlo en servidumbre es una condición para el servicio. Si no podemos usar nuestro cuerpo para servir al Señor, ¿con qué otra cosa podremos servir?
En caso de que un siervo del Señor esté muy enfermo y el Señor no le demande nada especial, está bien que se cuide. La iglesia sabrá cómo tratarlo y sus compañeros en la obra también sabrán cuidarlo. Pero si la obra lo demanda y el Señor lo ordena, no debe sentirse atado por su enfermedad. En ese caso, nosotros como Él no tendremos tiempo de estar enfermos. Podemos dejar la enfermedad de lado temporariamente. Esto también es algo que debemos aprender ante el Señor. Pero esto no solo se aplica a la enfermedad, también se aplica al dolor. A veces sufrimos dolor tan terrible que sobrepasa la capacidad de soportarlo en nuestro cuerpo. Durante tiempos normales nos cuidaremos adecuadamente según la necesidad de nuestro cuerpo. Pero si el Señor nos ordena trabajar, trabajaremos a pesar del dolor. Nuestro cuerpo debe respondernos. A veces debemos levantar la cabeza y declarar ante el Señor: Señor, una vez más hago que mi cuerpo me obedezca. Una vez más no puedo ceder a su demanda. El problema del sexo no es diferente. Las demandas sexuales no necesariamente deben ser satisfechas. Debemos aprender a poner la obra del Señor primero. Observemos un poco cuál era la situación de Pablo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 1 Corintios 4, 11, 13. Por favor, observa la expresión hasta esta hora en el versículo 11. Denota continuación. Se nos muestra aquí que el cuerpo de Pablo siempre le obedecía. Ninguno de estos problemas pudo detenerlo. En 1 Corintios 6, 12 al 20 menciona dos cosas en particular. Una es la comida y la otra el sexo. Él señala que no hay necesidad de gratificar al cuerpo siempre. En el capítulo 7 de la misma epístola nos muestra claramente cómo el hombre no está obligado a complacer al cuerpo en el área sexual. Y en el capítulo 8 nos muestra también que tampoco estamos obligados a complacer al cuerpo con la comida. Por lo tanto, ¿qué significa someter al cuerpo y ponerlo en servidumbre? Significa que domino a mi propio cuerpo, lo golpeo para ponerlo bajo mi control. Cuando vayamos a servir a Dios, muchas veces tendremos que contener sus demandas, pero ¿podremos resistir las demandas del cuerpo cuando la obra del Señor nos lo exija? Sin duda, todas las necesidades y todas las cosas destinadas a satisfacerlas en nuestra vida son creadas por Dios. El cuerpo tiene sus necesidades legítimas, pero ninguna de estas demandas debe ser obstáculo para que cumplamos con un servicio adecuado para el Señor. Cuidar el templo de Dios. A pesar de lo que se ha dicho, no quisiera que te lleves la impresión de que puedes despreciar las necesidades de tu cuerpo. Debes saber y comprender que el cuidado y la imprudencia son completamente diferentes. Debes cuidar tu cuerpo, pero también debes controlarlo. Someter el cuerpo no significa que te niegues a comer cuando tengas hambre. Simplemente significa que en algunos momentos podrás no comer, aunque tengas hambre. Debes cuidar bien de tu cuerpo, pero si llegas al punto en que comer se convierte en un hábito que no puedes romper, no podrás trabajar si no tienes tu comida habitual. No promovemos el ascetismo y no creemos que el cuerpo sea el origen de todos los males. Todo lo contrario, confesamos que las demandas del cuerpo son colocadas en nosotros por Dios.
También reconocemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero aún así no estamos obligados a gratificar en todas las circunstancias cada exigencia del cuerpo. No abogamos por una forma de vida que se niegue al vestido, la comida o el sueño. En lo posible debemos tener la ropa, la comida y el sueño suficiente, pero hay una gran diferencia entre el vestido, la comida o el sueño de aquellos que han sometido su cuerpo y los de aquellos que son indisciplinados. El problema actual reside en que muchos hermanos y hermanas nunca refrenan su cuerpo. La falta de control estricto sobre él resulta en murmuraciones o deserción bajo las presiones de la obra del Señor. De la misma forma, debemos aprender a soportar y decirle al Señor: Señor, lo que me ha sucedido a mí hasta ahora no es nada comparado con lo que tú experimentaste cuando viniste a la tierra. El Señor Jesús condescendió a venir de lo más elevado a lo más bajo, mientras que actualmente nosotros ni venimos de lo más alto, ni hemos ido a lo más bajo. Por eso debemos decir: Señor, esto no es nada comparado con lo que tú experimentaste. Aprendamos a aceptar todo lo que sujete al cuerpo en forma legítima. Algunas personas no han disciplinado su cuerpo por tanto tiempo que necesitarán un periodo más prolongado para lograrlo. Esperemos que puedan entrar a la obra de Dios lo más pronto posible, pero si este problema no es resuelto, no podrán hacer la tarea. Alguien que no haya sometido y sujetado su cuerpo abandonará a poco de comenzar la carrera. Recordemos que la obra del Evangelio y cualquier otro servicio del Señor es como correr una carrera. Sin un entrenamiento habitual por el medio del cual dominemos al cuerpo, no podremos correr cuando Dios nos exija un esfuerzo extraordinario. Correr una carrera implica un esfuerzo extra para el cuerpo. No podemos correr el riesgo de que éste sea indisciplinado. Todos los que son muy usados por Dios no solo son personas que están bajo el control del Señor, sino también personas que tienen dominio propio. Si no tenemos control sobre nuestra tienda terrenal, seguramente caeremos frente a una exigencia especial. Sepamos y reconozcamos como hecho que todas las obras de Dios que tienen un valor especial se realizan en circunstancias de exigencias extraordinarias. ¿Qué valor tenemos si no podemos trabajar bajo tales exigencias? No seamos descuidados o indisciplinados. En cambio, controlemos estrictamente a nuestro cuerpo. Si lo hacemos, podremos dejar de dormir, comer y estar cómodos, y seguiremos trabajando aun cuando nuestro cuerpo deba soportar tales exigencias especiales, porque nos obedecerá. Cuando salgamos a trabajar con este cuerpo, haremos que nos obedezca a pesar del dolor o la enfermedad. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dijo Pablo. Él fue e hizo más de lo que normalmente podía hacer. Allí nos encontramos con el espíritu de Pablo, que se obligó a hacer lo imposible, y esta es la misma forma en que el espíritu de los siervos de Dios los ha impulsado siempre hacia adelante en todos los siglos. Y un siervo del Señor que en días normales goza de buena salud y vive cómodamente, durmiendo y comiendo lo suficiente, no puede ejercitar el dominio sobre el cuerpo en momentos de necesidad. Es inútil para Dios. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, declaraba Pablo. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. En otras palabras, Pablo temía que, habiendo predicado el Evangelio a otros, él mismo perdiera la recompensa de escuchar decir al Señor: bien, buen siervo y fiel. Debemos tomar muy en serio este asunto.
Las personas que se aman tanto que no pueden disciplinarse y entrenarse, no pueden servir a Dios. Si realmente deseamos servirle, debemos entrenarnos y ejercer dominio sobre nuestro cuerpo. Y si hay en nosotros un gran amor por el Señor, el cuerpo no podrá sino obedecernos, porque si el espíritu es fuerte, la carne no podrá ser débil. Por el poder de la vida de la resurrección en nosotros, este cuerpo mortal debe ser vivificado. Debemos llegar a ese punto en el que no nos sea un obstáculo, sino que en cambio nos obedezca. Solo así podremos hacer bien la obra del Señor.